Muy buenas tardes compañeros de la UNAVM, soy Ricardo Ramírez Jaramillo y vengo a exponerles mi tema, Análisis de la Ley de Seguridad Interior, una amenaza para los derechos humanos en México. Vengo del grupo 056, asesorado por la monitora Sandra Gabriela Uribe Hernández, de la licenciatura en Derecho Propedéutico. Como una breve introducción tenemos que este trabajo analiza la Ley de Seguridad Interna desde la probable temática de violaciones de los derechos humanos, contemplando los antecedentes con datos tomados en fuentes como la CDNH y la investigación de campo. Como objetivo general tenemos analizar la Ley de Seguridad Interior y valorar los puntos críticos que presuponen un riesgo para los derechos humanos en México. Como objetivos específicos y lograr el objetivo general, tenemos reconocer los artículos que podrían ser ambiguos en cuanto a su significado, dando pie a una interpretación disfuncional, identificar casos en los que la Ley de Seguridad Interior podría aplicarse y violentar los derechos humanos de los civiles, comparar la aplicación de alguna ley equivalente a la LCI en otros países y proponer otras formas de combatir la delincuencia sin el repliegue de las Fuerzas Armadas en México y conseguir un Estado de Derecho. Aquí tenemos nuestro plan de trabajo que se dividió en varias sesiones, como indagar e investigar, investigación documental, investigación de campo, análisis e interpretación de datos, comunicación oral y escrita, cada una con sus subtemas para poder alcanzar nuestros objetivos. Pero, ¿qué es la Ley de Seguridad Interior? A grandes rasgos es una legislación en la que se define y detalla la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y define ante qué situaciones los militares pueden actuar. Un tema que provocó opiniones en contra fue si habrá represión por parte del ejército durante las protestas sociales, al considerarlas como una amenaza a la seguridad interior. Pero en este nuevo documento se incluyó de manera expresa la prohibición a que la Ley de Seguridad Interior sea utilizada en manifestaciones sociales o políticas no violentas. Existen datos en los cuales los civiles interponen quejas hacia la Sedena y se realizan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta tabla es del 2009 y básicamente es que a lo largo de la administración encabezada por Vicente Fox Quesada se verificaron alrededor de 1000 quejas, equivalente a 3% del total. Durante el primer año de gestión de Felipe Calderón se interpusieron 367 señalamientos, con lo que la Sedena ve duplicado en 2007 con 6% de su peso en el número absoluto de quejas en su contra, en 2008 con 1230. Presuntos casos de quebrantamientos de los derechos humanos. La Sedena llega a representar el 16% del total de quejas del organismo protector de los derechos humanos en México. Ahora, tenemos una metodología en la cual se basa en una bitácora de investigación y entrevistas y encuestas. En la primera, en la bitácora de investigación, no obtuve bastantes datos, por lo cual en la entrevista y la encuesta me parecen que puedo obtener datos estadísticos e interpretarlos de mejor manera. Para la entrevista tenemos una población objetivo que eran 3 mujeres y 3 hombres, edad entre 20 y 40 años, estar estudiando en la UNAVM, deben pertenecer a distintas localidades de la República Mexicana y solo deberán responder sí o no, y en la última pregunta podrán dar una breve explicación fundamentando su respuesta. Para la pregunta 1, ¿cuál es su estado de residencia? Tenemos personas de Veracruz, Yucatán, Chihuahua, Guerrero, Baja California y Ciudad de México. Los años que tienen son entre 20 y 40 años como habíamos propuesto. Para la pregunta 3, saben qué es la Ley de Seguridad Interior, y vemos que solamente una persona la conoce y 5 no desconocen de esta ley. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el desconocimiento de la mayoría de los participantes quiere decir que la ley no ha sido bien comunicada por el gobierno federal. Periódicos nacionales hacen referencia a que la ley ha sido rápidamente proclamada sin la previa consulta de la ciudadanía, lo que pone en duda que la ley sea para el beneficio del pueblo. La pregunta 4 es: ¿ves con frecuencia grupos militares cerca de tus áreas de convivencia? El 50% dice que sí ve con frecuencia, el otro 50% dice que no. Para la pregunta 5 es: ¿crees que las Fuerzas Armadas hacen una labor patriótica por su país? 4 personas mencionaron que sí, 2 personas mencionaron que no. La pregunta 6, relacionada con la pregunta 5, es: ¿apruebas las actividades militares que reparan la seguridad nacional? El 50% menciona que sí, el otro 50% menciona que no.
Y bueno, las Fuerzas Armadas presentan una de las más altas aprobaciones como institución nacional. Sin embargo, la mitad de los entrevistados no aprueban las actividades militares para recuperar la seguridad de sus entidades. La Fuerza Militar Mexicana hace un importante trabajo protegiendo al país de fuerzas extranjeras o en desastres naturales cuando se les convoca. Sin embargo, no cuentan con la capacitación de seguridad interna. Pregunta 7. ¿Te sientes seguro al ser revisado en un retén militar? Y si no has estado en uno de ellos, ¿te imaginas estando seguro al ser revisado por militares? Aunque la fuerza militar posee uno de los altos índices de aprobación más altos del país, la mitad de los entrevistados refieren a que no se sienten confiados al ser revisados en un retén militar. La pregunta 8. ¿Alguna vez has sido testigo de un actor o actor en un hecho que haya habido una intervención militar? Relacionada a esta, la pregunta 9, ¿alguna vez has escuchado de un cercano o en medios de alguna violación a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas? Vemos que la mayoría de ellos han presenciado o han sido actores y han escuchado que haya habido alguna violación por parte de las Fuerzas Armadas. La pregunta 10 es, ¿crees que haya alguna alternativa no militar para combatir la inseguridad causada por los cárteles o la delincuencia organizada en el país? La mayoría de ellos menciona, o si no es que todos, el 100% que sí existe otra alternativa a la fuerza militar. Después de esto, se realizó una segunda inspección analizando ahora la percepción que se tiene acerca de la policía estatal frente a la militar y la actual estrategia de seguridad nacional. Tenemos el rango de edad, lo abrimos completamente, ya solamente se especificaba que fueran mayores de edad, parte de la república donde vive, se tomaron de distintas entidades de la república. Preguntamos nuevamente si conoce la ley de seguridad interior para poder rectificar en la entrevista pasada, y vemos que la mayoría de las personas, el 57.1%, no conoce esta ley. ¿Qué institución cree que se debería encargar de la seguridad de su ciudad? Vemos que el 50% cree que la policía estatal, 28.6% cree que la policía federal y tan solo el 21.4% cree que la fuerza militar debería de ocuparse de la seguridad de la ciudad. Ahora, ¿se siente seguro o en confianza con la policía estatal? Y relacionada a la pregunta 5, ¿la policía estatal está bien preparada? Tenemos los mismos porcentajes de respuesta. Con un 92.9% no confían y no creen que está bien preparada la policía estatal. El 7.1% sí lo cree. 7. ¿Cree que los militares poseen mayor capacitación para la prevención del delito que la policía estatal? El 57.1% dice que sí. 42.9% cree que no están mayor capacitados. Y esto es real. Los militares no están más capacitados para la prevención del delito que la policía estatal, ya que no está dentro de sus capacidades. ¿Cuál crees que sea la solución de la violencia que hoy en día vive nuestro país? Una de las respuestas, la más popular, fue reconstrucción del tejido social. Esto quiere decir que la gente cree realmente que no debería de no debería de combatirse la violencia con otro tipo de violencia, sino deberíamos de buscar otras alternativas más apegadas a la población, a la ciudad, áreas de convivencia sanas, educación, deporte, cultura. Ahora, ¿cree que una ley podría estar por encima de los derechos humanos para lograr la paz nacional? El 71.4% cree que no. El 28.6% cree que no importa si se pisotean algunos derechos humanos, se debería de alcanzar la paz nacional. La pregunta 10, ¿actualmente está de acuerdo con las acciones que se han tomado para la seguridad nacional? El 78.6% cree que no, el 21.4% cree que sí. Estas acciones actuales realmente vienen desde el sexenio pasado, desde el sexenio de Felipe Calderón, en las cuales sacó de los cuarteles a
a los militares para poder enfrentar a la delincuencia organizada. Veamos las conclusiones y recomendaciones. La Ley de Seguridad Interior, lejos de ser una solución para detener la gran ola de violencia que azota al país, parece ser una justificación para el error. Las Fuerzas Armadas hacen una labor que no le corresponde dándole facultades anticonstitucionales. La Constitución es clara y ninguna ley puede estar por encima de otros artículos publicados en la Constitución. El artículo 129 menciona que en tiempos de paz el lugar de las Fuerzas Armadas son los cuarteles, por lo que éstas no pueden ocuparse de la seguridad interior. Algo que menciona Luis Alberto Martín Capistrán, presidente del Colegio de Abogados, señaló que el no modificar los artículos para llevar a cabo la Ley de Seguridad Interior podría traer graves consecuencias, pues no existen sanciones para ningún funcionario público, incluso en otros países. Esto ha sido el precedente para algunas dictaduras. También el artículo 30, cabe recalcar, de esta ley confiere legalmente facultades a las Fuerzas Armadas para la realización de labores de inteligencia exclusivas de la Secretaría de Gobernación y del Ministerio Público. El artículo 3 transitorio señala que se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto a la Ley de Seguridad Interior, lo cual es ilegal e inconstitucional. Para este trabajo se sugiere otras encuestas con la finalidad de seccionar la opinión pública por estados del país, tomando en cuenta 10 entrevistados de cada estado. La violencia en México perpetrada por la delincuencia organizada está bien focalizada en ciertos puntos, lo cual podría modificar la intención de los datos, teniendo en cuenta que hay estados en los que los saldos negros son más visibles que en otros. Esta sugerencia se tomó en cuenta debido a que, desde las primeras entrevistas, existe gente de determinados estados que es más común el experimentar violencia en sus calles con la militarización en sus zonas de convivencia. Para concluir, estas son mis fuentes primarias. Está la ley, están algunos artículos encontrados en Google Escolar y fuentes secundarias como fuentes de periódicos, y muchos de ellos son entrevistas que se encuentran en YouTube. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, espero que dejen algún tipo de comentario. Estoy también en la página de la UNADM, pueden buscarme ahí, dejarme algún tipo de comentario. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos.